Migración. Migración es el moverse, el cambiar de domicilio, el cambiar de lugar habitual, el cambiar de país, es para efectos de esta ley, de la ley de migración. Entonces, migración es el universo. Dentro de este universo, entonces, migrante es la persona que cambia de residencia o que cambia de domicilio. Dentro de este universo existen dos clasificaciones de gentes. El inmigrante, que el inmigrante es la persona que entra al territorio nacional con la intención de permanecer definitivamente en el país. El no inmigrante es la persona que ingresa al país, al territorio nacional, pero con la intención de permanecer únicamente de forma temporal. Esto se aplica normalmente cuando van a atravesar el país para llegar a otro país. ¿Qué es esto? Las personas que llegan de Centroamérica, de Sudamérica, y lo que intentan es llegar a Estados Unidos. No tienen la intención de permanecer definitivamente en el país. Estos son los no inmigrantes. Existe otro concepto dentro de este universo que es el emigrante. El emigrante es la persona que sale del país. Esta persona que sale del país es la nacional, un mexicano o mexicana que intenta salir del territorio nacional. Para efectos de la ley existen dos impedimentos para emigrar, dos clasificaciones de impedimentos. El primero de ellos es un impedimento administrativo, que esto en realidad es un trámite administrativo que no se cumplió. Relaciones Exteriores dice, me falta un documento para expedirte el pasaporte, tus documentos no coinciden, el acta de nacimiento con tu licencia de conducir, con tu título profesional. Existe varios problemas administrativos, entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores no te expide el pasaporte, no puedes salir. Ese es un impedimento de clasificación administrativa. La otra clasificación de impedimentos para salir del país o de emigrar es el impedimento judicial. Este impedimento es el que dictan los jueces o magistrados. Entonces ya es dentro de un proceso o un procedimiento judicial. Esto es porque existe el miedo de que vaya a evadir de la justicia, existe el temor de que vaya a huir de un delito que se le está imputando y que se va a juzgar, o hay una situación específica en donde el juez o magistrado deciden que esta persona no puede salir del país. Entonces se giran los oficios a efectos de que esta persona no pueda salir del territorio. Estos oficios se giran a la Secretaría de Gobernación, a los aeropuertos, a las fronteras, a Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, estos conceptos se confunden mucho. Hay mucha gente, incluso hay abogados, que no saben distinguir qué es un inmigrante, un no inmigrante y un emigrante, que aquí se acaban de explicar. Para ellos, estos conceptos son sinónimos. Entonces ya quedaron bien explicados y vamos a continuar con las definiciones o conceptos que tiene la ley de migración. El siguiente sería el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Esto es una especie de visa con permiso para trabajar. No tiene mayor ciencia. Si se le otorga a una persona, esta persona puede entrar al territorio nacional y trabajar, laborar dentro del territorio nacional. Pero las visas que se expiden sin permiso para actividades remuneradas, aquí sí existen algunos inconvenientes. Que tiene que acreditar la solvencia, que tiene un empleo en su país, que tiene un domicilio fijo, que tiene a dónde llegar aquí en México, que tiene el monto suficiente o la cantidad suficiente para solventar los gastos de su estadía, de su hospedaje, de sus alimentos, de sus gastos de diversión, de esparcimiento, de ocio, durante el periodo que va a permanecer en el país. ¿Por qué? Porque si no lo acredita, se presume que va a tener que trabajar. Y si tiene que trabajar, le van a prohibir la entrada al país porque no tiene permiso para laborar. Existen unas excepciones para este tipo de requisitos que se le piden a la persona que no tiene permiso para laborar.
Estas excepciones son cuando un organismo o una institución del gobierno les expide un permiso o una invitación a una persona para que realice una actividad, ya sea deportiva, cultural, intelectual, o que venga a realizar esa actividad, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, que venga a presentar un libro, que venga a la Feria Internacional del Libro. Estas son invitaciones en donde no tiene que justificar ninguno de estos requisitos de que tenga la solvencia suficiente para permanecer en el país sin laborar, etc. Bueno, vamos a seguir con el siguiente concepto, que es el visitante regional. La figura de visitante regional es la persona que vive cerca de la frontera con otro país. De México, vamos a poner el ejemplo con Estados Unidos. Esta persona, con que acredite que su domicilio está dentro de la región fronteriza, puede salir y entrar del país las veces que él quiera, con la restricción de que no puede permanecer en el otro país, o sea, en Estados Unidos, durante más de 7 días, o un visitante de Estados Unidos que tenga ese tipo de figura jurídica, que es el de visitante regional, permanecer más de 7 días. Bueno, esto normalmente se ocupa, por ejemplo, para las personas que viven en el límite con la frontera. Muchos de los nacionales mexicanos cruzan al territorio estadounidense para comprar su súper, para comprar productos electrónicos que son muchísimo más baratos que acá, para llenar el tanque de gasolina, y los ciudadanos americanos cruzan de este lado para atenderse con algún dentista, para llevar su coche al mecánico, para realizar algún servicio de estética, de barbería. ¿Por qué? Porque del lado de su frontera o de Estados Unidos estos son muy altos los costos. Un mecánico en Estados Unidos cobra por hora. En cambio aquí en México pues cobran por lo que te hagan, por la talacha. Por eso es que en México a veces se quedan con el coche 10 días, 15 días y te dicen que lo están revisando. Allá no, allá cobran por hora. Bueno, vamos a continuar con la siguiente figura jurídica. Es el visitante trabajador fronterizo. Así se le llama. A esta persona es que igual vive en el territorio que está pegado a la frontera con el otro país. Tiene permiso para salir y trabajar del otro lado. Este permiso es por máximo por 1 año. Tiene que justificar cómo, dónde y cuánto le van a pagar. Estos trabajos son de oficio o son técnicos. ¿Cómo qué? Como un zapatero, un plomero, un electricista o un albañil. Porque de otra forma, un trabajo profesional o algún profesionista que quiera trabajar en su carrera tendría que justificar que conoce y que tiene los conocimientos suficientes para realizar esa labor fuera del país. ¿Qué es esto? Una certificación. Es la cédula profesional que se pide aquí en el territorio nacional o el título profesional. En Estados Unidos también se pide esa certificación y ese examen profesional, pero allá todavía es más complicado para algunas profesiones. ¿Por qué? Porque este examen de conocimientos o este examen para adquirir la certificación para laborar en esa profesión es estatal. En cambio, en México es a nivel nacional. Tú haces tu examen profesional, tienes tu título y te sirve igual para el estado de Veracruz, que para el estado de Chiapas, que para el estado de Quintana Roo, que para Querétaro, la Ciudad de México, y allá en Estados Unidos no. Haces tu examen para ser un profesionista en California y ese examen no te sirve para trabajar en Chicago o en Nueva York. Tienes que hacer otro examen. Estas son las figuras jurídicas y los conceptos jurídicos de la ley de migración más importantes y los que vamos a manejar de una forma muy esencial. Recuerden, los más importantes y no se confundan: inmigrante, no inmigrante, migrante y emigrante. Esto, ya para concluir, vamos a poner un ejemplo. Estas figuras se le pueden denominar a la misma persona, se le puede decir de estos 3 modos. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo de una persona que sale de El Salvador
esta persona que sale de El Salvador con intenciones de permanecer en México, si lo vemos desde el lugar de El Salvador, es un emigrante. ¿Por qué? Porque está saliendo del lugar de su residencia, está saliendo de su país. Es un emigrante de El Salvador. Pero al llegar a México es un inmigrante. ¿Por qué? Porque está entrando al territorio nacional y con la intención de permanecer definitivamente en él. Y indistintamente en México y en El Salvador se le puede llamar migrante. ¿Por qué? Porque está cambiando de lugar de residencia o de domicilio. Bueno, pues muchas gracias. Eso es todo lo básico de la ley de migración.